Vamos a hablar, amado hermano. En la palabra del Señor nos enseña, y si usted quiere participar en esta noche, amado hermano, en esta ocasión puede hacerlo. Amén. La palabra nos enseña que hay diferentes tipos de vasos. Amén. Hay diferentes tipos de vasos. En una casa, dice Pablo o a Timoteo, que en una casa hay diferentes utensilios. Amén. Y cada uno, amado, no carece de uso. Por alguna razón se hicieron. Amén. Usted como lector de la palabra, yo pregunto, ¿cuántos tipos de vasos conoce usted? Uno. ¿Perdón? Uno. ¿Qué tipo de vaso conoce usted? La que todos conocen. ¿Cuál conoce? Vasos de barro, Me imagino que Manuel está hablando de los vasos de vidrio. No, tal vez no. Solamente un vaso en general. Un vaso. Un tipo de vaso mencionado que usted haya escuchado. ¿Se recuerda que Jesús le dijo a los escribas y fariseos: vosotros limpiáis la copa por fuera, los platos por fuera, pero por dentro? ¿Cuántos tipos de vasos usted ha escuchado mencionar en la Biblia? No. Por ahorita mencionamos dos: vasos de honra, vasos de deshonra, vasos de ira. Amén. Otro tipo de vaso, amado hermano: vasos de misericordia. ¿O está más para allá que para acá? Dice la palabra del Señor que de la mucha ocupación viene el sueño. De la mucha ocupación viene el sueño. Pero yo sé que usted no es su caso. Amén. Y si no, reprende ese cansancio en el nombre de Jesús. Amén. Además, hay diferentes tipos de vasos. Amén. Lo hemos leído en esta noche, amado hermano. Por ejemplo, también hay vasos de ira. En lo que acabamos de leer, ¿se recuerdan cuál fue el nombre mencionado? El vaso de ira, mencionado en esta noche que acabamos de leer. No. Bueno, vamos a hablar, amado hermano, los vasos de honra y vasos de misericordia. Amén. Bien, amado hermano, dice la palabra del Señor que Él hace lo bueno, pero también usa lo malo. Amén. Dios es Dios, amado hermano, y Él puede hacer lo que Él quiera hacer. Amén. En el verso 19 dice: pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? En estos tiempos, amado hermano, hay muchos cristianos que son cristianos, como dicen en México, como si tuvieran una mamitis. Es decir, yo sé que en lo secular, el esposo le dice a la esposa, le dice mami. Y la esposa le dice al hombre, le dice papi. Como si le hubiesen dado la vida, pero en fin, ellos se identifican. Mamá es aquel que le dio la vida al hombre y a la mujer. Papá es aquel que le ha enseñado y le ha procreado. Y por gracia, amado, estamos en esta noche. Pero en parejas a veces dicen: oye mami, papi. Una expresión dentro del matrimonio. Pero en sí, amado hermano, muchas veces en el evangelio hay gente, amado hermano, que no logra entender los planes de Dios. Amén. Porque los planes de Dios, amado hermano, son justos. Cierta ocasión un hombre le dijo a Jesús: maestro bueno. Jesús le responde: ¿por qué me llamas bueno? Si bueno solamente es Dios. Amén. Entonces, mi amado hermano, vemos que hay cristianos que reprochan al Señor. Hay creyentes
lo entendemos por los inconversos, porque ellos no conocen de Dios. Pero ¿qué hace una persona, amado hermano, reprochando a Dios, conociendo y considerando que usted, su vida ha sido formado? ¿De dónde fue formado usted? ¿O el primer hombre de dónde fue formado? Obviamente del polvo de la tierra. Entonces, amados, somos un barro, somos hechos de barro que Dios ha soplado aliento de vida. Amén. Pero vemos que en muchas congregaciones y en mucha vida de cristianos hay gente que se pasa reprochando lo que Dios hace. Por ejemplo, hay muchos que dicen, amado hermano, que si Dios existiera, que si Dios existe, ¿por qué existen las guerras? Si, amado hermano, Dios es amor, ¿por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tanta maldad sobre la faz de la tierra? La gente se cuestiona que si Dios existe, amado hermano, ¿por qué Dios permite que haya tanta violencia? Ahora, no solamente los inconversos, también el creyente, amado hermano. ¿Cuántas veces nosotros le reprochamos a Dios por cosas, amado hermano, que tal vez Dios no quiere obrar aún en su vida? Amén. Hay gente, amado hermano, que se la pasa reprochando a Dios. Y Pablo dice, amado hermano, aquí, hacia el pueblo de Israel, yo no sé en su vida, amado hermano, cuántas veces usted le ha reprochado a Dios. ¿Qué es un reproche? Un señalamiento, una palabra tradicional que tenemos: Señor, ¿por qué a mí me pasan las cosas? Usted está reprochando, amado hermano, lo que Dios está procesando en su vida, cómo Dios, amado, lo está moldeando, cómo Dios lo está formando. ¿Y sabe por qué Dios obra así? Porque Dios conoce su vida. Dios conoce su vida, amado hermano. Y si Dios conoce su vida, amado hermano, aquí Pablo enseña: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Amado hermano, si Dios hace lo que Él quiere hacer con la vida del ser humano. Amén. Hoy los predicadores, yo sé que hay predicadores considerados de sana doctrina. Y qué bien por eso. Porque están denunciando abiertamente las herejías que están pasando en diferentes congregaciones a nivel mundial. Y está bien eso, amado hermano. Pero tenemos en estos tiempos falsos profetas y falsos maestros. Pero podemos decir gloria a Dios por eso. ¿O cuántos darán gloria a Dios por eso? Que Dios permite que haya falsos profetas y haya falsos maestros. Por mencionar, la mujer de Guillermo Maldonado dice que ella tiene ángeles y que ella manda a los ángeles y tienen que obedecerla a ella. Hay tantas cosas, amado hermano, que se están enseñando. Hoy en día, amado, el siervo quiere ser más que Dios, sabiendo que la palabra de Dios dice, amado, que el siervo no es mayor que su Señor. Ahora, amado hermano, ya no se enseña a que dependamos de Dios, sino a declaraciones y confesiones positivas. Pero el hombre siempre va a tener un altercado con Dios, porque el hombre quiere justificarse a sí mismo. Amén. Y dentro del evangelio hay evangelios de cuna. Hay cristianos que quieren que ser mimados. Hay cristianos, amado hermano, que aún no pueden, amado hermano, digerir la palabra sólida. Hay cristianos que aún todavía hay que darles, amado hermano, como leche, como un recién nacido. La palabra dice, pudiendo ser ustedes ya maestros en la palabra, aptos para enseñar, aptos para poder llevar a cabo, amado, una circunstancia dentro de su hogar como cristiano. Usted, amado, tiene que tener ya ese conocimiento, ese crecimiento que una persona madura en el evangelio. Pablo dice, amado hermano, que no puede hablar cosas espirituales porque aún son niños. Pero el hombre siempre va a tener un altercado con Dios. ¿De qué manera? De lo que pasa en su vida. Y yo lo dije al principio, yo me gozo en el Señor que haya falsos profetas y que haya falsos maestros. Usted dirá, ¿por qué?
Pues ahí se van a reunir los falsos cristianos. Aquellos que les gusta, amado hermano, que les hablen bonito, que les hablen de prosperidad y de una vida mucho mejor. Ahí van a estar todos ellos. Porque cuando se les habla la verdad acerca de que tienen que vivir una vida en santidad, amado hermano, a ellos no les va a gustar. Entonces hoy en día hay creyentes que van buscando donde se les hable bonito, donde se les diga, porque se enseña la palabra, así se enseña. Ellos enseñan porque Satanás te va a devolver lo que te ha quitado, usando lo que Job pasó en su vida. Así te dice el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, serás dueño de una compañía. Y le empiezan a hablar bonito, pero no le hablan la otra parte. Amén. Entonces el hombre siempre va a altercar con Dios. Es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, amado hermano. Tienen que crecer juntos. Pero Dios conoce, amado hermano, quien realmente viene y le busca de corazón. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. Usted puede tener el nombre de cristiano, pero en sí, amado hermano, solamente aquel que viva la verdad del evangelio. Esta persona, amado hermano, encontrará lo que la palabra dice, un día ver a su Señor tal y como es. Amén. Porque al conocer la verdad nos hace libres. Amén. Entonces, amado hermano, aquí vemos un ejemplo en los vasos de misericordia. Dice la palabra que Jesús era movido a misericordia. Jehová de los ejércitos era movido a misericordia. Cuando Dios miró su vida, amado hermano, cuando Dios miró su condición de su vida, amado hermano, tal vez usted no valía nada para el mundo. Pero Dios miró, desde que Dios lo miró con ojos de misericordia, amado hermano, Dios lo empezó a amar. Aún, amado, en el alcohol, aún en la drogadicción, aún en esa circunstancia donde Satanás lo tenía, Dios lo empezó a ver con ojos de amor. Amén. Entonces, amado hermano, vasos de misericordia. ¿Se recuerdan del pasaje, amado hermano, cuando Jesús pone una parábola? Y dice que un hombre subía de Jerusalén hacia Samaria y que este hombre fue asaltado. Dice la palabra del Señor que pasó un levita y lo miró tirado y no le ayudó. Pasó un sacerdote, lo miró en esa condición, pero no le ayudó. Pasó un samaritano, amado hermano, un vaso, amado hermano, escuchen, un vaso que Dios usa. Este hombre fue movido a misericordia, un vaso de misericordia, alguien, amado hermano, que ayuda a las demás personas. Pero la palabra enseña que no por obras, para que nadie se gloríe. Dice la palabra del Señor, lo que leímos, cuando nace Esaú y nace Jacob, su hermano, dice que aún no había nacido, no había hecho ni bien ni mal, cuando Dios ya había determinado lo que él sería, que el mayor serviría al menor. Amén. Entonces, amado hermano, vemos que Dios le dice a Moisés, y aquí vemos un ejemplo de un vaso de ira. Faraón fue un vaso de ira que Dios usó, amado hermano, para mostrar su poder, para mostrar, amado, todo lo que Dios es. Amén. Pero dice en el verso 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Amado hermano, hoy en día el ser humano reprocha, como dije al principio, reprocha lo que Dios hace en su vida. Y ciertamente, amado hermano, Dios obra como Él quiere obrar. En una enfermedad, si Dios lo quiere sanar, Dios lo va a sanar. Amén. Si Dios quiere sanar su vida, Dios lo va a sanar. Porque Dios obra como Él quiere obrar. Pero aunque lo sane o no lo sane, usted como cristiano
tiene que adorar y servirle a Dios. ¿Cuánto le dan palma al Rey de Gloria? Sane o no sane, amado hermano, tenemos que servirle a Dios. Hay que aprender a servir a Dios en la abundancia y en la escasez. Amado hermano, cuando no tengamos nada, así como este hombre de Job, amado hermano, sirvió a Dios. No solamente en la abundancia, sino también en la escasez. Otro ejemplo, amado hermano, que vemos que estos hombres, amigos o hermanos de Daniel, que fueron puestos, iban a ser puestos en el horno de fuego, sencillamente porque no querían doblegarse ante una imagen, porque ellos conocían la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que mandaron aún a recalentar ese horno 7 veces más o más de lo normal. Intimidaron a estos hombres, pero ellos habían tomado una decisión, amado, determinada. Y les decían ellos, estos hombres decían, amado hermano, sea que Dios nos salve, nos libere o no nos libere, de igual forma no nos vamos a doblegar. Dele palma al Rey de Gloria, amado hermano. Sea que Dios nos salve o no nos salve, nosotros no nos vamos a doblegar. Entonces, hermano, hay vasos de honra. ¿Cuántos quieren ser vasos de honra? ¿A alguien le gustaría ser un vaso de ira? Yo no quiero ser un vaso de ira. Amén. Vamos a ver en la palabra, amado hermano, que hay cosas que el Señor nos enseña. En el verso 9:22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Así que hay vasos de ira. Un día lo vamos a ver. Pero en este caso, amado hermano, veamos los vasos de honra y los vasos de misericordia. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 2. Miren lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 20. Es un pasaje muy interesante. Segunda de Timoteo capítulo 2 y verso 20. Un pasaje muy conocido. Usted, amado, como un vaso de honra, preséntese ante el Señor como un obrero que traza bien la palabra de verdad y que no tiene de qué avergonzarse. Dice 2:20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata. En el Antiguo Testamento, amado hermano, todo lo que existía dentro del templo del Señor, hay vasos, amado hermano, donde se depositaba o se deposita. Por ejemplo, hay vasos de oro, hay vasos de plata, donde el sacerdote, amado, usaba esos utensilios para santificar al pueblo, ya sea para derramar la sangre, amado hermano, cuando ellos sacrificaban a los corderos. Son vasos de honra, se puede decir, vasos, amados, de oro, de plata. Y qué bonito, porque en nuestra vida como cristianos, nosotros somos un vaso, somos una copa, amado hermano. El salmista David decía, amado hermano, mi copa está rebosando, estoy lleno de alegría, estoy contento en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el salmista, amado hermano, había declarado su pecado al Señor. Cuando uno declara, amado, en su vaso de barro, usted es un vaso y es útil en las manos del Señor. Mire qué lindo, amado hermano, el vaso. Hay vasos viles, pero en estos vasos viles, amado hermano, Dios ha depositado su Espíritu Santo. Amén. Nosotros, siendo vasos de barro, dijo Pablo, el poder de Dios ha sido depositado en vasos de barro para que la gloria y la excelencia sea de Dios y no del hombre. Amén. Entonces, mi amado hermano, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro,
y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Amén. Ahora bien, verso 21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Ahora, nosotros, amados hermanos, somos vasos de barro y útiles en las manos del Señor. Yo le voy a decir una cosa: Dios no puede usar un vaso que esté sucio. Amén. Dios no puede usar un vaso que esté sucio. Usted dirá: hermano, sí, Dios usa vasos que están sucios, unos de honra y otros para deshonra. Amén. Porque a nivel mundial, recuerde, estamos en el tiempo de la gracia. Cualquier persona sobre la faz de la tierra que tenga el nombre de cristiano, amado hermano, que está en un púlpito, que está detrás de un instrumento, él dirá: a mí nadie me conoce, nadie sabe mi vida. ¿Cómo no? Dios la sabe, Dios la conoce. Amén. Hay vasos de honra, amado hermano. Los vasos de Jesús, amado, fue como un vaso de honra, como un recipiente, amado hermano. Y su vida es un recipiente donde el Señor ha puesto su Santo Espíritu. Amén. Dice aquí la palabra: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. ¿Usted cree que Dios puede usar un vaso, ya hablando del cuerpo del ser humano, que es un barro, un vaso chambroso? ¿Cuánto les gusta el chambre? ¿A cuánto les gusta o la mentira? La mayoría son de Guatemala, creo. ¿No? De Honduras. Cualquier país. Hay vasos. Dios no puede usar un vaso que sea no mentiroso, sino chambroso. Que no que diga mentiras, sino que diga verdades. Hay vasos, amado. Dios no puede ser un vaso chambroso o hablador. Tampoco usted se puede prestar. Oh, no sabía eso. Tampoco. Porque entonces ya estaría usted deshonrando a aquel que lo ha llamado. Amén. Entonces, amado hermano, si alguno se limpia de estas cosas, dice la palabra del Señor, será instrumento para honra, santificado. Dios no puede usar un vaso que esté en pornografía. Alguien dirá que sí. Pues tal vez es un vaso de ira. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad, con los hijos de desobediencia. Hoy usted viva el evangelio como usted quiera vivirlo, pero tarde o temprano el Señor le va a decir: no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Dios no puede usar un vaso, amado hermano, que alabe al Dios de la gloria, alabanzas y coritos en la congregación y allá esté cantando las canciones del Buque Mayor. Porque yo he escuchado, hay cristianos que le ponen ciertas canciones a sus teléfonos para identificar las llamadas. Y hay tantos que no se dan cuenta que de pronto le puede sonar al celular y le va a salir esa canción. Solito se va a quemar. Es un vaso de ira y de deshonra, porque no honra a Dios. Y ya me ha tocado en algunas ocasiones dentro de la congregación, y no menciono su nombre, pero amado hermano, porque no es servidor, pero amado, Dios no quiere avergonzarlo. Dios quiere, amado hermano, que usted sea un vaso de honra. Dios no puede usar, amado, un vaso sucio. Este es un ejemplo que siempre se pone. ¿A cuánto les gusta tomar agua en un vaso sucio? Nadie. Imagine un vaso que le ponga leche y días sin lavar, y usted tenga sed y no puede poner agua en ese recipiente y beberla. Por lógica, usted tiene que lavar ese vaso. Por higiene, usted tiene que lavar ese vaso. Pues, amado, Dios, la palabra nos limpia. Pedro dijo: Señor, no solamente me lave los pies, todo el cuerpo. Y él dice: por mi palabra ustedes están limpios. Amén. Dios no puede ser un vaso, amado hermano, que viva una doble vida. Cristiano aquí
y pagano allá. Aquí porque lo conocen o nos conocemos. Afuera nadie lo conoce, pero tarde o temprano, amado hermano, no casualidad, porque Dios no hay casualidades. No vaya a ser que usted esté con su gran músico no por ahí y Dios lo vaya a sorprender. Entonces, amado hermano, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, en la vida, amado hermano, el Espíritu Santo nos purifica y nos santifica, quitando la mentira de nuestros labios, quitando las malas palabras. Ah, sí, porque usted puede ser muy cristiano, pero de pronto se le sale el apellido. Sí, porque somos humanos. Pero recuerde, amado, que no puede proceder de su boca agua dulce y agua amarga. Amén. Entonces, amado hermano, aquí Pablo le aconseja a Timoteo, como buen obrero y como un buen vaso, amado hermano, en las manos del Señor, usted tiene que ser, amado, una persona que realmente tenga temor de Dios. No tenga temor del hombre. No se esconda de los hermanos, porque delante de Dios su vida está al descubierto. Dicen por ahí, su vida está al rojo vivo. Dios lo conoce. Amén. Por eso, amado hermano, Dios nos habla a través de su palabra. Amén. Entonces vemos en Romanos 9:23, no, en Isaías 43:1. Miren lo que dice rápidamente. Isaías 43:1. Isaías 43:1. Dice así la palabra del Señor. Isaías 43:1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando usted recibió a Jesús como Señor y Salvador, Él dice que Dios le da una potestad de que usted sea hijo de Dios, nacido de nuevo. Amén. Dios le dice, amado hermano, a Israel o a Jacob, que Él es su creador, que Él lo formó, al igual que Israel, la nación. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amado, Dios es celoso. Dios es un Dios celoso. Y Dios cela tu vida, porque Dios es santo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no quiere, amado hermano, que si usted es la novia del Cordero, que usted se esté revolcando con el mundo. Dios no quiere, amado, que su vestimenta tenga una mancha o tenga una arruga. Por eso venimos a la congregación, porque aquí es donde Dios nos exhorta. ¿Cuántos dijeron una mentira hoy?